El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha venido una vez más a nuestro encuentro en este inicio de mañana la palabra de Dios. Y yo les invito a que tomen en cuenta las siguientes consideraciones. Es el tercer domingo de Cuaresma. Estamos a la mitad de la Cuaresma. Sin duda alguna que, como todos los cristianos, cada uno de nosotros nos hemos propuesto algunas metas de Cuaresma. Y la oración colecta nos ha recordado que hay unos caminos penitenciales: oración, ayuno, limosna, más los que nosotros podamos aportar de manera personal. Hoy se nos invita a valorar varias cosas y yo se los propongo a partir de la experiencia de Dios. Está como muy de moda hablar de tener una experiencia de Dios, aunque yo no sé si exactamente comprendemos lo que decimos o lo que esperamos. El Nuevo Testamento es una experiencia de Dios. Los evangelios son la comunicación de una experiencia sobre Dios. Los concilios son una comunicación de una experiencia y de fórmulas dogmáticas, de verdades. Pero hemos llegado al siglo XXI y los evangelios son importantes, los dogmas son importantes, pero a veces sentimos que lo que ya sabemos y lo que sentimos como que no van con la vida. Y nosotros empezamos con dudas de fe. Eso no es malo. Tener dudas nunca será malo. Eso significa que hay que profundizar la fe, que ya no podemos seguir teniendo la fe de antes, sino hay que dar unos pasos hacia adelante. Y uno de esos pasos es, me parece, en un día como hoy, la experiencia de Dios. Pero los expertos dicen que uno no puede tener una experiencia de Dios porque no podemos. Porque Dios es Dios y nosotros. Sin embargo, yo creo que hay que intentarlo.
Y cuando me refiero a experiencia, digamos lo siguiente: está encendida la cocina, una de las hornillas, y viene un chiquito y pone la mano en la hornilla caliente. ¿Qué hace el niño? Empieza a pensar: tengo que quitar la mano de aquí porque me estoy quemando. No, no lo piensa. Inmediatamente quita la mano. Nunca más va a volver a poner la mano sobre la hornilla. Nunca más. Eso es una experiencia dura, de dolor. Se quemó. Necesitamos eso. No quemarnos, sino experimentar. Aunque no todo. Pero entonces tenemos que hablar con Dios en nuestra oración y decirle: Señor, ¿cómo puedo experimentar, llegar a sentir que estás en mi vida? Así como le pasó a Moisés. Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. Recordemos algunas cosas. Sabemos que Moisés huyó de Egipto porque mató a un egipcio y sus hermanos judíos lo desautorizaron. Hizo otra vida en el desierto, con otro pueblo, con otra familia. Pero un día, pastoreando, se encontró con una zarza ardiente que no se consumía. Allí se encontró con Dios. Y al encontrarse con Dios, su vida cambió. Su vida quedó transformada. Su historia quedó curada. Porque recordemos que es un asesino. Fue un asesino. Y ahora le piden que vaya a Egipto y que hable con dos pueblos, con el egipcio y el judío. ¿Por qué? Porque Dios ha visto el dolor de la gente. Concretamente, se nos ha leído que le dice Dios a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. Dios no es ajeno a la historia humana, ni a las situaciones que vive en cada persona. Y la misión de Moisés está relacionada con lo que vive de Dios y con la libertad del pueblo judío. Esa es una gran experiencia, personal y comunitaria. Todos deberíamos de vivir una gran experiencia. No nos vamos a encontrar con una zarza ardiente. No nos vamos a encontrar como Pedro, Santiago y Juan, con Moisés y Elías. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con la familia? ¿Con el trabajo? ¿Con la comunidad de fe? ¿Con lo que somos y hacemos cada día? Allí, en la cotidianidad, hemos de hacer la experiencia del amor que nos transforme y que no nos aleja de la historia ni de la realidad. Porque una experiencia de Dios que aleja de la realidad no es el Dios de Jesús, ni es nuestra fe cristiana católica. Esto nos tiene que llevar entonces también, hermanas y hermanos, a valorar que si uno se encontró con Dios, uno se convierte en una persona compasiva, misericordiosa, como hemos dicho de Dios en el Salmo. Y aprendemos entonces de la segunda lectura, donde entre otras cosas San Pablo nos ha dicho que hay que aprender de lo escrito.
de lo que vivieron en el desierto los judíos. Pero nosotros podemos decir, hay que aprender de la historia humana y sagrada para no repetir los mismos errores. Porque humanamente decimos que un pueblo está condenado a repetir los mismos errores cuando no tiene memoria histórica. Cristianamente no podemos olvidar la historia, porque repetimos los mismos errores, problemas, dificultades. Moisés no está de acuerdo con los egipcios en la esclavitud de su pueblo, de sus hermanos. Él no está de acuerdo en que eso se repita. Por eso se compromete con Dios a ir a Egipto. Nosotros como cristianos hemos de aprender de la historia y desde la espiritualidad cristiana hacer posible que las cosas no se repitan, que el dolor no se repita, que la injusticia no vuelva a oprimir a la gente. Porque a veces pareciera ser que estamos condenados a cometer los mismos errores. Y lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, un exterminio sistemático, injustificable, ahora parece que está sucediendo con los habitantes de Gaza, por ejemplo. Una destrucción, una muerte masiva. ¿Qué hemos aprendido entonces? Necesitamos renovar nuestra experiencia de Dios entonces. Porque si nos hemos encontrado con Dios, nos tiene que doler el mundo, su dolor, su sufrimiento. Nos tiene que doler la comunidad humana, tal y como está en este momento. Si tenemos una experiencia de Dios, podemos llegar a ser conscientes de que siempre hay que cambiar, siempre hay que convertirse, como nos ha dicho el Evangelio. Conversión, cambiar, ser mejores. Hoy es un buen día para hablar con Jesús y preguntarle qué significa convertirse. Porque convertirse no es que uno cambió de una vez y para siempre, no. La conversión es necesaria, es constante, es dinámica. Porque siempre hay que cambiar algo en nosotros o por el contexto. También el Evangelio nos ha dicho que si tenemos una experiencia de Dios, vamos a darnos cuenta que a veces no damos fruto, como la higuera, pero se nos da otra oportunidad. A todos se nos da una oportunidad y debemos de recibirla con cariño, con agradecimiento, con piedad. Para Dios no hay ningún hijo perdido, no hay ninguna higuera cortada. Otra vez, otra oportunidad. Y si nosotros lo podemos vivir y agradecer y dejarnos amar por Dios de esa manera, ¿cómo no compartir esa otra oportunidad con los demás? Ya sabemos que esa otra oportunidad puede ser la quinta, la décima, la 128. Pero cuando hay amor y fe en Dios, es posible. Necesitamos ayudarnos para ser mejores personas, para ser personas buenas como Jesús. Amén.